Muy buenas tardes, mis amigos, mis hermanos de la iglesia de Arlington, allá en Virginia. Desde España, un saludo muy grande, muy afectuoso. Bien, pues ya estamos en esta tercera jornada donde vamos a investigar los altares que hizo Abraham, Abraham, porque ayer al finalizar me equivoqué, dije los de Moisés y Aarón, pero eso será mañana. Así que hoy vamos a investigar los altares de Abraham. Y es muy interesante porque Abraham ya marca el comienzo de ese pueblo hebreo, donde Dios elige, ya de una familia, elige quién va a ser su pueblo, a través de esa familia que será, bueno, pues la cabeza del pueblo judío. Aunque sabemos que Abraham, si tú preguntas a un musulmán y le dices, oye, ¿quién es tu padre? Dice Abraham. Y le preguntas a un cristiano, oye, ¿y quién es tu padre? Abraham. Y le preguntas a un judío, ¿quién es tu padre? Abraham. O sea que Abraham es el padre de la fe de las tres religiones monoteístas que hay en este planeta, las más grandes. El, el Islam, el judío y el cristiano. Así que esta figura es muy importante que nosotros podamos estudiar todo lo que hizo desde que salió de Ur de los Caldeos hasta, bueno, pues hasta el tiempo presente, porque ha sido siempre una figura muy representativa y estudiada por las tres religiones. Así que vamos para allá. Vamos a hacer una oración y comenzamos nuestro estudio. Vamos a orar. Bendito Padre que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, porque de nuevo nos reunimos delante de ti en tu nombre, aquí como este grupo que a través de estas redes sociales utilizamos todo lo que está a nuestro alcance para poder contactarnos, para poder profundizar en la palabra de Dios. Y en esta semana de oración lo que queremos es que tú nos bendigas, nos unjas, nos bautices con tu Santo Espíritu, que es el que nos guía a toda verdad. Estate hoy con nosotros, Señor. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a la presentación de las diapositivas. Estamos ya viendo cuando Abraham salió de Ur, de los Caldeos. Y dice así Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Es duro para una persona, es duro dejar todo su entorno, donde ha nacido, donde tiene sus amigos, donde tiene su gente, es duro. Bueno, y eso lo sabemos bien los que somos adventistas de primera generación, cuando hemos tenido que dejar el trabajo que hemos hecho durante toda nuestra vida, eh, a los compañeros de trabajo. Yo tenía una muy buena conexión con mis amigos. He sido militar y entre la gente militar pues siempre hay un vínculo que es muy fuerte. Así que cuando estábamos desplazados o destacados en África, en Ceuta, en Melilla, y llevábamos como piloto de helicópteros, pues teníamos que llevar allí a gente que estaba herida o teníamos que llevar avituallamiento a las tropas. Hay una muy buena conexión. Bien, pues cuando uno conoce al Señor, los compañeros, el trabajo, todo el entorno familiar, todo lo tienes que dejar. Y eso a veces es duro. Nuestros hijos ya pasan menos vicisitudes y nuestros nietos, pues ya ni te digo. Hay que estar con ellos, vigilándolos, ¿no? E instruyéndoles más todavía, porque se han encontrado la cosa bastante bien hecha, ¿no? El camino ha sido despedregado y ha sido bastante cuidado para que anduvieran por allí. Pero bueno, el asunto es que
recibe la orden de sal de Ur de los Caldeos con toda tu familia y vete a una tierra que yo te diré. Claro, el dejarlo todo trajo consigo que Abraham tuviera que pensar, ¿no? Y Dios escogió a Abraham ni más ni menos porque era un hombre que tenía las cosas bastante claras. Y os voy a decir por qué. Porque no había nada escrito todavía, inspirado por Dios, porque quien comenzó a escribir la palabra de Dios fue Moisés después. En tiempos de Abraham todo era por tradición, ¿eh? Se hablaba, se decía de padres a hijos, iban transmitiendo lo que Dios había hecho. Pero Abraham tenía un detalle muy interesante que quiero contároslo. Abraham vivió a la vez que dos personajes muy interesantes. Aquí tengo todas las edades desde Adán hasta Jacob y el tiempo que vivieron, ¿de acuerdo? Entonces nos damos cuenta cuando trazamos una línea para ver con quiénes se juntaron, con quiénes pudieron verse en algún momento de la vida, nos damos cuenta que Abraham, que se encuentra aquí, nos damos cuenta que si tiramos una línea para arriba, estuvo con Teraj, Nahor, Heber, pero quien me interesa es que se cruza con Sem y un poquito de tiempo con Noé. Así que lo interesante de esto es que a Abraham le contaban cosas, su papá, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo, pero claro, conforme iba subiendo, él en algún momento de la vida tuvo que hablar con Sem y con Noé. Y fijaos, poder hablar con gente que eran antediluvianos, que vieron toda la tierra en toda su majestuosidad, en toda su belleza, ellos lo vieron, porque la tierra después del diluvio no es lo mismo que la tierra antes del diluvio, ni muchísimo menos. Tenéis que leer los primeros capítulos de Patriarcas y Profetas para ver cómo era la tierra antes del diluvio. Algo fantástica, maravillosa. Así que Abraham habló con Sem, con Noé, y les contó todo aquello. Y claro, aquellos también les hablaron de los altares que hacían sus ancestros y también del altar que hizo Noé cuando salió del arca. Y allí estaban con sus hijos, Sem, Can y Jafet y sus esposas, viendo todo aquello en que quedó la tierra después del diluvio. Así que Abraham estaba bien nutrido, Abraham estaba muy bien alimentado de la palabra de Dios por tradición, ¿de acuerdo? Donde se lo decían unos a otros. Así que Dios eligió perfectamente lo que estaba ocurriendo. Y aquí en Génesis 12, del 7 al 8, nos dice, entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí, en Siquem, un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. O sea que el Señor, Jehová, en este caso, bueno, por Jesús, se aparecía allí a algunos, ¿no? Y Abraham fue uno de ellos. Después Abraham viajó hacia el sur y estableció el campamento en zona montañosa situada entre Betel al occidente y Jai al oriente. Allí edificó otro altar y lo dedicó al Señor y adoró al Señor. Dígase que Abraham, bueno, pues hacía lo que le habían enseñado sus papás y lo que él sabía que tenía que hacer conforme a los altares. Y hubo un tercer altar también interesante. Entonces Abraham mudó su campamento a Hebrón y se estableció cerca del robledo que pertenecía a Manré, y allí construyó otro altar. Bueno, está plagado la Biblia de altares. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es que se haga lo que Él dice. Así que sus altares esparcidos por el campo de Palestina se convirtieron en monumentos recordativos del único Dios verdadero. Así que, mis hermanos, fijaos qué importante
es llevar a cabo el testimonio tuyo con respecto a qué ha hecho Dios por mí allá donde vayamos. Así lo hacía Abraham, reunía a toda su familia, ponía su altar, cogía su cordero, sacrificaba y ahí renovaba sus votos y pedía perdón por la desobediencia que había habido. Él quería obedecer, él quería estar con Jesús, hacer lo mismo que él hacía, obedecer sus mandamientos, pero se transgredían y allí estaban los altares de Abraham. Y todos los vecinos que habían a su alrededor, pues iban mirando esa familia que era ideal, esa familia que hacía las cosas bien, que eran correctas, esa familia que tenía un punto que aquellos preguntaban, ¿no? Y decían, fíjate, lo que están haciendo esto con los altares, no hay imágenes. A Dios lo tienen, es un Dios invisible que se imaginan que estará allí, pero ¿cómo les cuida? Han venido de allá, de Caldea, de Ur, de los caldeos, allá lejísimos, se han establecido aquí. Pero era un hombre que no se metía con nadie, él escogió un terreno, un lugar, un sitio donde establecerse y allí, cada vez que iba a un sitio, ponía un altar, dejaba un testimonio. Eso es lo que también debemos hacer nosotros. Allá donde vayamos, debemos de dejar claramente quiénes somos. En estas Navidades, eh, Esther y yo, mi esposa y yo, bueno, pues decidimos dar testimonio a los vecinos. Entonces hicimos un pan, ¿eh? Tenemos un horno e hicimos un pan para cada vecina. Un pan de centeno, de avena, bueno, yo no sé, ella lo hace muy, Esther lo hace muy bien. Y entonces, junto con ese pan, pues también, perdonad, junto con ese pan también cogimos un libro, El Camino a Cristo. Y en estas Navidades que todo el mundo regala cosas, pues les regalamos a los vecinos, a nuestra vecina Antonia, le regalamos este pan y a su marido. Le regalamos este pan y este libro a nuestra vecina de la derecha, María, que es alemana, pues también. Y enfrente tenemos a una vecina que es musulmana, casada con José, un católico. Y también le dimos el pan, les encantó. Y el libro Camino a Cristo. Hemos de hacer estas cosas, plantar nuestros altares para que la gente de alrededor sepa qué es lo que hacemos, porque nos ven bien vestidos los sábados, nos ven salir en coche todos juntos, y algunos preguntan, ¿y estos quién es? Bueno, pues vamos a darle testimonio. Hay que dejar nuestros altares en todo lugar. De manera que Abraham tuvo también problemas, pero defendió a los suyos. Mirad, aquí en Génesis 14, lo que nos está diciendo es que tuvo una guerra contra 4 reyes que venían de aquí, del norte. Estos 4 reyes pelearon contra los 5 reyes del sur y él estaba en Hebrón, en medio. ¿Y qué pasaron? Estos 4 reyes bajaron, pelearon contra los reyes que tenía Abraham en el sur y les vencieron. Pero se llevaron a Lot, a su sobrino, de esclavo. ¿Y qué hizo entonces Abraham? Pues salió a pelear, por supuesto. ¿Por qué? Porque tenía que defender lo que era suyo y salió a pelear. Solamente quiero mostraros a quién tenía Abraham, con quiénes se rodeaba y por los nombres podemos nosotros identificarlos. Mirad, este rey de Sinar, el primero, Amrafel, rey de Babilonia, su nombre significa hablador de cosas oscuras y comunicador de engaños. Arioc, rey de Grecia, su nombre significa salvaje como león o sin misericordia, violencia es su prioridad. Kedorlaomer, rey de Persia, significa siervo de la diosa Lagamar. Vete tú a saber quién era esta diosa. Tidal, rey de un territorio que incluía gente de varias naciones. Su nombre era Simiente Malvada. Así eran los reyes del norte. Y los reyes del sur. Vera, rey de Sodoma.
que significa dádiva que corrompe en el mal, o Birsa, rey de Gomorra, maldad que se expresa. Estos eran los significados de los nombres que tenían. Sinab, rey de Adma, su nombre significa enemistad. Es llamado así porque odiaba a su Padre Celestial. Semeber, rey de Zeboim, su nombre significa remontándose a lo alto. Es llamado así porque dispuso sus alas para volar y rebelarse contra el Eterno. Imagínate. Y Bela, rey de Zoar, su nombre significa conociendo la maldad, confusión, indecisión, elocuencia o devorando. Bien, pues aquí estaban todos los reyes. Imaginaos de quién se estaba rodeando. Bueno, pues cuando venció y rescató a su hijo, perdón, a su sobrino Lot, y también se trajo todo el botín que se habían llevado, ¿con quién se encontró? Se encontró con Melquisedec. Y dice Génesis, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todos. Aquí surge un personaje sin genealogía, sin padre, sin madre, y Pablo, entonces nosotros tenemos que ir al antitipo. Pablo nos da la clave. ¿Quién es este hombre al cual Abraham se arrodilló delante de él, le dio sus diezmos de todo, diciendo, tú eres sacerdote del Rey Altísimo y además eres rey? Adelante, a ti te ofrezco yo mis diezmos. Y Pablo llega a decirnos lo siguiente, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, le bendijo a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa, o sea, Melquisedec significa rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Jerusalem, Jeru es ciudad, Salem es paz, ciudad de paz. Jerusalén. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios que permanece sacerdote para siempre. Entendamos ahora aquel tipo, aquel Melquisedec, rey y sacerdote del Dios Altísimo, y rey también de Salem, de esa ciudad que después iba a ser Jerusalén, Abraham le honró. Y claro, Pablo nos dice, mirad, aquí tenéis también otra figura de lo que es Jesús, que es rey y sacerdote, las dos cosas a la vez. ¿Y nosotros qué somos? Nación santa, real sacerdocio. ¿A quién vamos a seguir nosotros? A nuestro sumo sacerdote Jesús, allá donde estuviere. Luego entonces nosotros sabemos que nuestro sumo sacerdote es Jesús. Por la orden de Melquisedec fue hecho sumo sacerdote. ¿Y a quién seguimos? A él. ¿Dónde está ahora Jesús? ¿Está en el atrio? ¿Está ofreciendo su cuerpo en la cruz? Aquello finalizó. Es un hecho importantísimo, es clave para la salvación del hombre, pero allí ya no está Jesús. ¿Está en el lugar santo? Pues no. ¿Por qué? Porque ya pasó al lugar santísimo. Y si nosotros somos seguidores de Jesús y tenemos que estar donde Él estuvo, nosotros tenemos que estar ahora también en ese lugar santo, viendo qué ministerio está Jesús realizando. Y hay muchos que se quedan en el atrio y de allí no salen. Hay otros que se quedan en el lugar santo y de allí no salen. Pero Jesús está en el lugar santísimo y nos dice, hey, entrad confiadamente al trono de la gracia y yo os daré misericordia y el oportuno socorro. Entrad. ¿Dónde? Donde está Él. Y tenemos que estudiar qué es lo que Él está haciendo ahora.
lo iremos viendo. Centrémonos entonces en lo que está pasando con Abraham. Y dice Génesis 22:1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, aquí me tienes. Y entonces comienza este, este altar, este sacrificio tan extraño en medio de la Biblia, tan extraño, Génesis 22:2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esto era fuerte para Abraham. Era fuerte porque Dios le había dicho, mira, no hagas lo mismo que están haciendo todas las naciones circundantes, porque allí hacen sacrificios humanos. Eso ni se te ocurra. Pero llegó un momento en que Dios probó a Abraham, ¿es correcto? Dice, hemos leído en el 22:1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Todo el mundo, toda persona va a ser probado por el Señor. Pero hombre, si ya Abraham salió de Ur de los Caldeos, ¿no es suficiente prueba? No, no, porque en este caminar somos probados todos a lo largo del camino. ¿Por qué? En cada prueba, si la superas, vas subiendo un escalón. Porque Dios quiere que vayamos ascendiendo, que no nos quedemos, que no seamos como el padre de Abraham, que Taré, que dijo, mira, yo me quedo aquí y tú sigues si quieres, porque es que no sabes ni a dónde vas. Y el padre de Abraham se quedó en aquella ciudad, creo que fue Nacor. Se quedó allí y dijo, mira, yo me quedo aquí, sigue tú, yo ya... Nosotros tenemos que seguir siempre, ¿a dónde? A esa tierra prometida que Dios nos ha dicho. Y ahí van a haber pruebas. Y nosotros sabemos que Abraham cayó. Abraham cayó y varias veces, como tú y como yo. Pero por eso el Señor dice, bueno, pues vamos a probar a ver si ya puedes superar esto que tienes en medio. Así que probó a Abraham y le dijo, venga, vete a tierra de Moria y ofréceme a tu hijo en holocausto en un monte que yo te diré. Eso fue para Abraham muy terrible, porque no se lo creía. Decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esto sea así, Señor? No puede ser. Y uno se queda pensando y dice, ¿por qué Dios me ordena estas cosas? A mi propio hijo, ese hijo que yo nunca pude tener, pero que el Señor, gracias a ese milagro, pudo traérmelo y cumplir así con la promesa que él había dicho. Tú vas a ser padre de multitudes, pero yo soy viejo. Mi esposa Sara es estéril. ¿Dónde vamos? Pero tú no sabes que para lo que el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Querido hermano que me estás escuchando, hay veces que decimos, esto es imposible para mí, yo no puedo. Muy bien, está bien reconocerlo, pero para Dios todo es posible. Si hay algún pecado que todavía uno tiene dentro de sí y no puede acabar con él, si hay un pecado oculto, si hay algo que tienes dentro que solamente lo sabes tú y Dios, no digas, esto es imposible, esto no se puede erradicar de mí. Claro, por ti solo es imposible, no puedes, pero con Dios todo es posible. Con Cristo todo es posible, porque Dios lo puede todo, absolutamente todo, y puede erradicar, sacar, limpiar eso que uno lleva dentro durante tanto tiempo que dices que caigo una vez, caigo otra vez. Señor, ¿cuándo acabará esto?
Cuando tú me des permiso, se acaba. Yo estoy a la puerta y llamo. Entra, entra, Señor, y cena conmigo. Porque yo abro las puertas de mi corazón y el Señor puede hacerlo. De manera que Abraham también lo transgredió bastantes veces. Transgredió con Abimelech, diciéndole, tú no digas que eres mi esposa, porque si se entera, corre peligro mi alma y que te haga lo que quiera. Pero Abraham, que estás tú calladita, no digas nada. Pero vamos a ver, qué cosas, ¿no? Luego también, bueno, pues transgredió cuando tuvo poca fe, ¿no? Cuando dijo, bueno, pues vamos a tener un hijo con la criada, a ver. Hubo varias veces en que Abraham lo hizo mal, pero como lo hacemos todo. Pero aún así fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué? Porque en sus altares reconocía ese pecado que tenía, ofrecía ese cordero, hacía ese sacrificio y lo presentaba al Señor. Así que el Señor le dijo a Abraham, ofréceme a tu hijo en un monte que yo te diré, es en la tierra de Moria. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que después de muchas discusiones con él, al cabo de 3 días, dice Patriarcas y Profetas, cuando se disponían a principiar la jornada del tercer día, el patriarca mirando hacia el norte vio la señal prometida, una nube de gloria que cubría el monte Moria y comprendió que la voz que le había hablado procedía del cielo. Él marchó por fe otra vez y dijo, Isaac, vámonos. Se llevó a 2 siervos, se llevó todos los habituallamientos que se llevan para hacer el sacrificio, la leña, el cuchillo, también había comida para 3 días, y dijo, bueno, pues vámonos. No le voy a decir nada a Sara porque si se entera del sacrificio que tengo que hacer, no me va a dejar salir de casa, así que ni le digo nada. Y se fueron Abraham, Isaac y los 2 siervos marcharon a ese lugar que Dios le indicaría, a ese monte, ¿no? A esa tierra de Moria. Bueno, pues vamos para allá a ver qué monte es. Y allí apareció aquella nube. Y él se dio cuenta entonces que dijo, es ahí, era Dios el que me hablaba. Porque durante esos 3 días Abraham tuvo que ir pensando mucho, ¿sería, no sería? Dios mío, ¿por qué no me hablas y me dices algo? ¿Qué pasa contigo? Pero a veces los silencios de Dios claman más que cualquier conversación que tengamos con Él. Esos silencios, ¿no? Que dices que no dice nada, no dice nada. Señor, háblame. Y se calla. Bueno, pues durante 3 días estuvo allí Abraham y marchó. Así que, dice Génesis, cuando vio el monte les dijo a los siervos, esperad aquí con el muchacho, perdón, esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Este versículo, cuando uno lo lee, se da cuenta que aquí hay 3 verbos en futuro muy interesantes. Mira, quedaos aquí, porque el muchacho y yo iremos. Efectivamente, marcharon hacia ese monte que Dios les indicó. Adoraremos. ¿Qué significa adorar? Tiene que haber derramamiento de sangre. Siempre al lado de un altar tenía que haber un animal para ser sacrificado. Tenía que haber derramamiento de sangre y era el niño el que iba a ser sacrificado. Pero este verbo, y volveremos, vamos a ver. Si vamos hacia el lugar, adoramos allí y allí mato al niño, ¿cómo dice y volveremos? ¿En qué estaba pensando Abraham? ¿Sabía que en el último momento que él iba a degollar a su pequeño, vendría un ángel y le pararía y diría, no? ¿Él sabía eso? Para afirmar a aquellos siervos que estaban esperando allí abajo de la montaña, ¿sabían él que iba a volver? ¿Por qué dijo y volveremos? Entonces, todas estas cosas que pasan
en el Antiguo Testamento, en el tipo, tenemos que descubrirlo en el antitipo. ¿Qué pensaba entonces Abraham cuando dijo, y volveremos? La pregunta es esa, ¿cómo sabía Abraham que volverían? La respuesta, dice Hebreos 11, que escribió Pablo. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, pensando que Dios es poderoso para levantarlo de entre los muertos. ¡Wow! ¿Qué pasaba ahí entonces? Pues pasaba ni más ni menos que Abraham sabía que de la misma manera que su hijo había sido engendrado de una manera milagrosa, porque Sara era estéril y él ya era mayor, de la misma manera él iba a matar a su hijo. Estaba claro. Pero también sabía que Dios es poderoso para resucitarlo. Y eso trae consigo unas implicaciones interesantísimas, porque claro, ya el propio Abraham sabía que su hijo iba a resucitar y iba a tenerlo de nuevo con él. ¿Y tú, mi querido hermano? ¿Tú también eso lo tienes claro? ¿Tienes claro que Jesús resucitó, que ahora está en el lugar santísimo y que dentro de poco, cuando acabe ese juicio investigador, va a volver otra vez contigo? ¿Eso lo tenemos claro? Porque efectivamente, ahí hay una propuesta de fe muy grande. Si nosotros tenemos esa fe, eso es lo que nos va a llevar al cielo. Abraham la tenía. Interesante lo que ocurrió allí. Así que vamos a estudiar un poquito el tipo y el antitipo. Toma a tu hijo, tu único, al que amas, tómalo y sacrifícalo. Hubo también un hijo único al que el padre amaba a lo sumo. Bueno, pues aquí tenemos un padre y un hijo que amaba a su hijo, que lo amaba, y también tenemos a otro padre que amaba maravillosamente a su hijo, al unigénito. ¿Eh? Tipo y antitipo. A ver qué pasa aquí. ¿Por qué nos ponen este capítulo delante de nosotros para que lo estudiemos? Tomó Abraham la leña del holocausto y la cargó sobre Isaac. Isaac, aquí tienes la leña, vamos para arriba. E Isaac se preguntaba, bueno, vamos para allá, pero yo no veo cordero por aquí. Carga la leña. Hubo otro padre que cargó la cruz sobre su hijo y le dijo, venga, carga con la cruz, porque es la única manera de poder salvar a mis hijos allá en la tierra. Es que no hay otra manera, Jesús. Si es posible, no es posible. No es posible. Si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Isaac, obediente hasta el final, aun cuando se enteró que iba a ser sacrificado. Llegó un momento en que Isaac, cargando con esa leña, llegó arriba y le dijo, bueno, papá, aquí tenemos todo preparado, pero yo no veo aquí el animal que tiene que ser sacrificado. Mira, Isaac, tengo que decirte algo. Dios me ha ordenado que haga un sacrificio y que el sacrificio seas tú. Ah, ¿cómo? ¿Yo? E Isaac no salió corriendo. No, no. ¿Sabéis qué hizo el pequeño? Bueno, pequeño, 17, 18 años. Dijo, pues si Dios te lo ha dicho y tú vas a hacerlo, me lo ha ordenado el Señor y yo tengo que hacer lo que el Señor me ha ordenado. ¡Wow! Y aquel se postró allí y dijo, bueno, papá, tú confías, ¿no? Y tú también debes de confiar. Yo confío en lo que tú me dices. No te preocupes, que yo voy a sacrificarte, pero después serás resucitado. Mira cómo viniste al mundo. Yo un abuelito ya y la mamá, pues otra abuelita. Mira cómo viniste. Mira el fallo que tuvimos con Agar y con Ismael.
Mira todo lo que ocurrió. Pues ahora me ha ordenado que te sacrifique, pero tú vas a resucitar, no te preocupes. E Isaac, obediente, dijo, está bien, aquí me tienes, papá. Impresionante, ¿no? Hubo otro hijo que también fue obediente hasta la muerte en la cruz. Cómo se va viendo todo, ¿no? Lo que hizo Isaac y lo que pasó después, 1500 años después, lo que ocurrió. 1500 o 2000 años después. 2000 años después, sí. Génesis 22. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Pues muy bien, pues allí lo ofreció. Lo interesante es que en el mismo monte Moria donde fue llevado Isaac para su sacrificio, 2000 años después, fue sacrificado en la cruz nuestro Señor Jesús, allí mismo. O sea, Dios lo tenía todo planeado. Dios tiene todo planeado. Dios tiene planeado cuando ibas a nacer tú. Dios tiene planeado todo la misión que te ha encomendado a ti. Dios tiene planeado todo a dónde vas a llegar, todo. Tú solamente lo que tienes que hacer es cumplir la misión. La misión que se te ha dado, eso sí que es tuyo. Porque lo tiene todo planeado. Antes de que te concibiera tu madre, ya te conocía yo. Le dijo a Jeremías. Pues a vosotros, a mí, antes de que nos concibiera nuestra madre, él ya nos tenía previsto. Hagamos entonces lo que ha estipulado para nosotros. Cumplamos con la misión. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Y Dios perdonó la vida de Isaac. Y estaba ya Abraham, y vino y dijo, hey, quieto, no lo hagas. Ya sé que tú obedeces a Dios. Ya lo sé. No quiero que pases por ahí. No quiero que mates al niño. Pero, ¿qué ocurrió en el antitipo? El que aún a su propio hijo no perdonó, sino que le entregó por todos nosotros. Lo que el padre perdonó a Abraham para que no matara a su hijo y perdonó a Isaac, él no lo hizo con su propio hijo. Eso hay que pararse, hay que estudiarlo, meditarlo, porque eso es amor. Entregar a tu propio hijo por mí, que no valgo absolutamente nada, eso, y que él se entregara por mí y me dijera, Javier, vas a tenerlo todo, aunque has sido malo, has pecado mucho, has hecho cosas terribles, pero yo te quiero. Y entregó a su hijo por mí. Hay que abrazarlo, besarlo, hay que estar con él, porque eso sí que es algo maravilloso, algo que no nos podemos perder. Abraham pensaba que Dios es poderoso para levantarlo a Isaac de entre los muertos. Y el Dios de paz resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesús. Eso que no le pasó a Abraham y a Isaac, sí que lo hizo el Señor con su Hijo y resucitó de los muertos a Jesús. Algo maravilloso. Y quiero acabar, mis queridos hermanos, con este versículo. Primera de Pedro 1:12. Cosas a las que anhelan mirar los ángeles. La estructura en griego está escrita de tal manera que dice que los ángeles asoman la cabeza como por una ventana para ver qué es lo que está pasando. ¿De acuerdo? Ellos, desde esa bóveda celestial que hay, todo ese firmamento, están todos pendientes de lo que está ocurriendo en esta tierra. Luego, mis queridos hermanos, todo lo que ocurrió hace 4000 años allá en el monte Moria,
Todo eso estaba siendo contemplado por todos los planetas que Dios ha creado. Estaba siendo contemplado por todos los ángeles. Y miraban aquello y decían, ¿cómo Dios, el Padre, es posible que ordene a Abraham que mate a su hijo? Y entonces miraban así de reojo a Satanás diciendo que aún había simpatía con... Veremos cuándo deja de haber esa simpatía de los ángeles con Satanás. Pero aún había esa simpatía diciendo, ¿tendrá razón o no tendrá razón Satanás con lo que dice? Y ahí estaban mirando y se hacían sus preguntas. ¿Cómo es posible que le mande esto a Abraham? ¿Y qué estaba ocurriendo? Ni más ni menos que lo que Dios hizo en aquel altar con Abraham e Isaac era una pildorita de lo que ocurriría 2000 años después. Un padre, un padre maravilloso, un hijo obediente. El padre amaba a su hijo, era el hijo único, y ahora vete y mátalo. Pero Señor, todo eso se desarrolló allí y en el mismo lugar, en esa cadena de montes, en el monte Moria, es una cadena montañosa, sobre uno de los montes que yo te diré, haz eso. Y allí estaban todos pendientes, ¿qué iba a ocurrir? En el momento en que Abraham levantó su daga para matarlo, dijo, no, no lo hagas. Ya lo hago yo, pero con mi hijo. Claro, todo el firmamento dijo, wow, y todos mirando como por una ventana, ¿no? Mirando a todo aquello que estaba allí ocurriendo. Es importante, mis queridos hermanos, que leamos la palabra de Dios y veamos las consecuencias que tiene todo esto que Dios nos ha mostrado en el tipo para que lo podamos descubrir en el antitipo. Mis hermanos, nosotros hoy tenemos un privilegio de estar viviendo en los últimos tiempos, de poder dar a conocer todas estas cosas, de poder plantar esos altares en cualquier lugar donde vayamos y que la gente escuche, porque nosotros no vamos a convencer a nadie de pecado. Eso lo hace el Espíritu Santo, que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De justicia y de juicio. Mis hermanos, pensemos en lo que estamos haciendo, pensemos en lo que estamos diciendo y hagamos reformas en nuestra vida para que podamos servir a nuestro Señor Jesús. Si este tema ha llegado a tu corazón, el Espíritu te ha tocado, investígalo profundamente, dalo a conocer a otras personas, pero cumple con tu misión. Y tu misión es, ni más ni menos, si así hoy el Espíritu ha llegado a tu corazón, de decir a los demás las maravillas que tenemos en la palabra de Dios. ¿Cómo podemos disfrutar de todo ello? Este es mi deseo y mi ilusión para que todos nosotros, como un pueblo bien organizado, podamos dar a conocer este plan de salvación que Dios tiene para los suyos. Debemos sembrar esas semillas. Que el Señor os bendiga, mis queridos hermanos, que el Señor os cuide y mañana nos vemos con otros altares. Ahora sí, el de Aarón y el de Moisés. Un abrazo para todos y bendiciones del Señor. Amén.